OVNI aterrizan en la Tierra y en rincones apartados del planeta, el gobierno está probando objetos voladores no identificados. Pero, ¿realmente tienen un origen extraterrestre? Algunos están seguros de que son verdaderos ovnis. Sin embargo, surge la pregunta. En varios casos, los testigos han confundido ovnis con aeronaves secretas. Esto podría convertirse en la mayor sensación. Existe la opinión de que el gobierno estadounidense posee 9 naves espaciales extraterrestres. Una persona que ha visto tal aeronave podría fácilmente confundirla con una nave espacial. ¿Podremos desvelar el misterio de los viajes interestelares probando estos aparatos en vuelo? En el cielo resuena un profundo zumbido, un sonido pulsante, como si los cielos se separaran con un estallido. Pero tengan cuidado, no todo es evidente a primera vista. ¿Dónde está la verdad? El canal de televisión Discovery mostrará una base que oficialmente no existe y una aeronave que tampoco existe. Uno de los testigos afirma que este aparato volaba a velocidad supersónica. También menciona que trabajaba para el gobierno estadounidense y menciona que allí había un total de 9 platillos voladores. Se invita a los oyentes a adentrarse en un mundo completamente secreto, conocido como Dreamland. Los aviones a menudo se confunden con ovnis. Uno de los testigos, Steve Douglas, los observó incluso antes de la aparición de los ufólogos y cazadores de sigilo. Él señala que al ver estas luces, cualquier conocedor de la aviación podría determinar que se trataba de un bombardero B-1, pero para un ufólogo ansioso por ver una nave extraterrestre, automáticamente se convierten en luces de una nave nodriza. En 1992, Steve Douglas filmó ejercicios de la Fuerza Aérea en Roswell, Nuevo México. En el crepúsculo, su cámara capturó un aparato volador triangular muy extraño. Él llevó las imágenes borrosas a un experto. Estas imágenes son fascinantes, ya que muestran algo que se asemeja a un avión inusual, cuya existencia el gobierno intenta negar. Steve subraya que es necesario hacer la imagen más clara, ya que es muy curioso. En las imágenes se ve un avión negro contra un cielo oscuro, y debido a las interferencias, prácticamente se fusiona con el fondo. Él muestra un fotograma procesado, obtenido tras lo que se llama limpieza de la imagen. A pesar de esto, las interferencias apenas se redujeron, y distinguir algo se vuelve muy difícil. Steve explica que con la ayuda de una computadora no es complicado limpiar la imagen. Basta con cargar el fotograma y editarlo en formato digital. Él muestra cómo se pueden delinear los bordes de un objeto, pero reconoce que tiene ciertas conjeturas sobre el resultado y se apoya involuntariamente en ellas durante el proceso de trabajo. Al final, obtiene exactamente lo que esperaba, algo que puede interpretarse como un platillo volador. No duda de que este dispositivo realmente vuela, pero eso no significa en absoluto que sea una nave espacial de otro planeta o una máquina del tiempo. Steve sugiere que en realidad se trata de un aparato de reconocimiento altamente secreto y poco detectable, construido por un gobierno que no admite su uso. Así, por todos los parámetros, es un objeto volador no identificado. Steve también menciona que en la película se captura el TR-3, conocido como manta negra, que oficialmente no existe. Sin embargo, ¿es realmente esta manta en el cielo? En los últimos 5 años, las descripciones de los ovnis han cambiado. Los informes sobre ovnis triangulares se han vuelto tan frecuentes como los de los tradicionales platillos voladores.
El año pasado, un vuelo de British Airways desde Milán estaba aterrizando en el aeropuerto de Winchester en el Reino Unido, cuando de repente un aparato triangular pasó volando a pocos metros de su nariz. Ni otros aviones ni los radares terrestres detectaron este aparato a gran velocidad. Fue un contacto clásico. En los titulares de los periódicos se informaba que una nave espacial de extraterrestres había pasado junto a un avión de pasajeros. Sin embargo, los especialistas en aviación ya lo sabían desde hace tiempo. A menos de 24 kilómetros de este lugar, una empresa inglesa estaba construyendo un prototipo completamente secreto de un avión poco detectable. Este avión tenía una forma triangular inusual y era considerado un objeto volador no identificado, o OVNI. Los aviones inusuales siempre atraen la atención de la prensa. Algunos de ellos se hacen conocidos, mientras que otros permanecen solo como prototipos. Oficialmente, tales ovnis no existen y vuelan desde bases que también no existen. En particular, la base de aparatos estadounidenses ultrasecretos se oculta en un polígono atómico en Nevada, donde se han probado cabezas nucleares durante décadas. Este es uno de los lugares más seguros para los amantes de la aventura, ubicado cerca de Las Vegas, donde los despreocupados jugadores ni siquiera sospechan del mundo ultrasecreto que se oculta tras el horizonte. La Zona 51, conocida también como Groom Lake, tiene el apodo de Dreamland, que se traduce como País de los Sueños. No encontrará Groom Lake en ninguna lista de instalaciones militares, pero en esta base se encuentran las pistas de aterrizaje y despegue más largas del mundo y el hangar de aviones más grande. Sin embargo, lo que hay en este hangar es aún más secreto que la propia base. Oficialmente, el País de los Sueños no existe, pero atrae tanta atención pública que ahora incluso hay mapas de él. Penetrar en la zona significa arriesgarse a ir a prisión sin juicio ni investigación, ya que la seguridad dispara sin previo aviso. Fue en Groom Lake, en condiciones de absoluta secretividad, donde se basaron los famosos aviones de reconocimiento de la Guerra Fría. El avión espía de la CIA U-2 voló por primera vez aquí. Más tarde, tras un velo de secreto durante más de 10 años, se ocultó toda una familia de aviones, incluido el SR-71 Blackbird, que voló más rápido que cualquier otro avión en el mundo. Al igual que el U-2, era invulnerable hasta que los avances en sistemas de misiles antiaéreos lo hicieron obsoleto. Aquí también se probaron cazas furtivos, que a menudo fueron confundidos con ovnis durante ya medio siglo. La segunda mitad de la década de 1940 fue un tiempo de logros fantásticos en la aviación. Ahora es difícil de imaginar, pero entonces un avión sin hélices parecía algo así como un automóvil sin motor. Incluso había aviones sin cola, de forma discoidal y con alas en forma de flecha. Las personas que vieron tales aviones podrían haberlos confundido con naves espaciales, y aquellos que no tenían idea de sus características los consideraban algo extraterrestre, suponiendo que eran platillos voladores. Los objetos que se convirtieron en los protagonistas del primer caso de avistamiento de platillos voladores eran en realidad aviones de diseño de ala voladora. El piloto Kenneth Arnold observó aviones con alas delta, no discos. Después de que notó estos objetos y aterrizó, Kenneth Arnold conversó con otros pilotos, y ellos supusieron que se trataba de un proyecto secreto estadounidense, algún tipo de cohete, o un avión soviético. Sin embargo, más tarde estos objetos comenzaron a ser considerados
naves de extraterrestres, ya que sus características de velocidad y maniobrabilidad parecían inalcanzables con materiales terrestres, y las personas no podrían soportar tales fuerzas. G. El gobierno de los Estados Unidos realmente intentó construir un platillo volador. Avril Carr parecía ser la cortadora de césped más avanzada de la historia. El piloto tenía que usar un casco protector para que los recortes de hierba no le volaran a la cara. Era más bien un aparato de efecto suelo, un dispositivo experimental que se convirtió en la base para toda una serie de aviones destacados. En Lockheed Skunk Works, California, se han construido generaciones de aviones completamente secretos. Hoy en día, el estacionamiento del sitio sigue estando lleno, a pesar de que oficialmente los trabajos están casi terminados. Sin embargo, según los expertos, los proyectos actuales son insuficientes para explicar tal actividad. La producción del avión de reconocimiento Blackbird se ha detenido desde hace tiempo, y el desarrollo del caza sigiloso está casi completo. Esto claramente no puede ser la única explicación para los trabajos que continúan a puertas cerradas. ¿Existe alguna verdad en los rumores de que se están construyendo nuevas aeronaves de forma triangular? Los analistas de aviación sospechan que la respuesta podría encontrarse en uno de los documentos del Pentágono, fechado en 1985. En este misterioso documento, bajo el nombre en clave Proyecto Aurora, se menciona accidentalmente junto a los aviones de reconocimiento U-2 y Blackbird. Desde entonces, no ha habido ninguna mención oficial de él y se considera inexistente. El proyecto Aurora se conoció por primera vez cuando los controladores aéreos de la costa oeste fueron advertidos sobre objetos de alta velocidad que podrían aparecer en las pantallas de radar. Se les dijo que era un programa secreto y que no debían entrar en pánico ni compartir esta información con extraños. La situación cambió cuando el 18 de junio de 1992, a las 7 de la mañana, y otras 6 veces los jueves del año anterior, las tazas de café en Los Ángeles comenzaron a temblar debido a una serie de explosiones sónicas. Las llamadas de los residentes preocupados llevaron a John Murray, de la US Geological Survey, a iniciar una investigación para averiguar la causa de estos puntuales terremotos. Tenía a su disposición una red de estaciones de sismografía. Mori rápidamente determinó que se trataba de un doble estallido sónico de un avión supersónico. Comparó las grabaciones de los estallidos producidos por este avión con las grabaciones de los aterrizajes del transbordador espacial en Los Ángeles y del vuelo intercontinental del SR-71 Blackbird, que estableció un récord mundial de velocidad en 1991. Sin embargo, las grabaciones resultaron ser completamente diferentes. La potencia y la amplitud de los estallidos eran únicas. En el sur de California se registran numerosos estallidos sónicos, incluidos los de los transbordadores espaciales aterrizando en la base aérea Edwards. Los científicos pueden calcular la dirección, velocidad y altitud del objeto que produce el estallido sónico, si tienen suficientes datos. Sin embargo, en el caso de estos misteriosos estallidos, el objeto, evidentemente, volaba sobre el mar, donde no hay estaciones de sismografía. Así, la falta de datos no permitía evaluar con precisión la velocidad de este objeto, pero se podía afirmar con seguridad que volaba a una velocidad que superaba la velocidad del sonido.
Algunos meteoritos pueden producir golpes sonoros similares, pero Mori no cree que los meteoritos puedan aparecer cada jueves por la mañana. Un avance en la investigación ocurrió cuando Bill Sweetman recibió un mensaje de un testigo directo. Este aparato solo podía ser la aurora. Sweetman escribió varios artículos sobre la aurora, en los que presentó las evidencias acumuladas. Una de las fuentes de información fue Chris Gibson, uno de los mejores observadores militares del mundo y miembro del Real Cuerpo de Observadores británico. En 1989, cuando trabajaba en una plataforma petrolera en el Mar del Norte, un colega lo llamó afuera. Gibson describe: vi un grupo de 4 aviones. El líder era un KC-135 Stratotanker. A su izquierda volaban 2 cazabombarderos F-111. Y en la cola del Stratotanker se encontraba un aparato triangular negro sin alas ni cola. Era un triángulo perfecto, diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Gibson señala que esto es inusual en sí mismo, ya que recibió formación especializada en el Real Cuerpo de Observadores. Si no sabía qué tipo de avión era, no estaba en ningún manual, añade. La forma inusual y los golpes sonoros le dijeron mucho a Bill Sweetman. Al imaginar la apariencia de un avión capaz de volar a velocidad hipersónica, es decir, a 5, 6 y más veces la velocidad del sonido, se hace evidente que algunas soluciones de diseño son absolutamente necesarias. Primero que nada, el ala debe tener una alta flecha. De lo contrario, surgen serios problemas con la resistencia del aire y el calentamiento aerodinámico. En el fuselaje estrecho es necesario acomodar los depósitos de combustible, los motores y la tripulación. La forma óptima de lograr este objetivo es combinar el ala y el fuselaje, lo que conduce a la característica forma triangular integrada, similar a lo que observó Chris. Así, como resultado de estas observaciones, se tomaron las primeras fotografías en Amarillo, Texas, donde se encuentra el puesto de control de comunicaciones del Departamento Militar de los Estados Unidos. Esto ocurrió el 23 de marzo de 1992. El testigo de los eventos recuerda: estaba aquí, en mi oficina, cuando la casa fue sacudida por un fuerte golpe sonoro. He escuchado golpes sonoros muchas veces y no podría confundirlos con nada más. Pero ese sonido continuaba. Era una profunda vibración que se siente con todo el cuerpo. Los cristales de las ventanas temblaban, y fue entonces cuando vi ese avión, volando sobre la casa a una velocidad increíble. Él agarró la cámara, comprendiendo perfectamente que estaba presenciando algo inusual, especialmente considerando la estela de condensación. Era lo más inusual. Ninguno de los aviones conocidos deja tal estela. Describe la estela como si fueran donas ensartadas en una cuerda, y el sonido del motor, que era único. Es un zumbido muy profundo, un retumbar pulsante, como si los cielos se abrieran con un estruendo. Se siente más con el cuerpo que se escucha. Es un sonido completamente especial, asombroso. La estela de condensación en forma de donas ensartadas se ha observado en todo el mundo, y estas imágenes se muestran por primera vez. Fueron grabadas con una cámara de video amateur desde a bordo de un vuelo de pasajeros transatlántico. Es muy difícil ocultar un avión como el Aurora. Tal estela de condensación y el sonido característico del motor son signos de un motor a chorro de combustión externa. Este tipo de motor
es absolutamente necesario para alcanzar velocidades hipersónicas. Según el testimonio, Aurora puede volar a una velocidad de 8.500 kilómetros por hora, lo que equivale a 8 veces la velocidad del sonido, y puede alcanzar cualquier punto del globo en 3 horas a una altitud de hasta 128 kilómetros. Las investigaciones sobre el proyecto Aurora continúan y no están cerradas. En mi opinión, todos los hechos apuntan a que el programa de avión hipersónico realmente existe. Sin embargo, al igual que con todos los proyectos secretos, la existencia de Aurora sigue siendo oficialmente negada. A pesar de esto, cualquiera puede volar cerca de ella en un videojuego. La historia pasa a la segunda parte, donde se discute que los polígonos de pruebas de Aurora están en Dreamland, Groom Lake, en la zona 51 del campo de pruebas nucleares en Nevada. Se rumorea que en la zona 51 se está probando algo aún más secreto, una nave espacial extraterrestre capturada. Es en Dreamland donde se concentran todas las miradas de aquellos que creen que el gobierno oculta el hecho del contacto con extraterrestres. Esto podría convertirse en la mayor sensación de la historia. Desde una remota cima montañosa, una persona observa Dreamland. Estoy aquí, en la cima de Tikabú, a 40 kilómetros al este de la base. La montaña tiene una altura de aproximadamente 2.500 metros, y este es el último lugar de supervisión pública sobre este objeto gubernamental. Estoy aquí porque considero que esto es necesario, ya que alguien debe vigilar a aquellos que diseñan nuevos tipos de aviones. Él continúa. Cada uno quiere ver la base que no existe, y yo no soy una excepción. Y el hecho de que esté a la vista es un desafío personal para mí. Quiero saber qué está sucediendo allí. Aquí te sientes como Sherlock Holmes. Hay las más diversas pistas, pero ¿cómo unirlas? La base en sí misma está aquí. No se diferencia de las demás. Esto se asemeja a una prueba psicológica con figuras de tinta. Las personas reaccionan a esta imagen ambigua de acuerdo con su visión del mundo. Algunos la perciben como símbolos de conspiraciones, creyendo que en la base secreta se oculta un gobierno mundial. Otros piensan que aquí se traen niños perdidos de todo el mundo. Terceros ven solo proyectos oscuros, y algunos están seguros de que aquí hay extraterrestres que están en contacto con nuestro gobierno. También hay quienes les envían mensajes, y todo esto en el mismo espíritu. Las historias sobre ovnis son tan diversas como las personas que vienen aquí. Esta creencia se basa en las afirmaciones de una persona que dice que ha habido 9 platillos voladores o discos. En Rachel, estado de Nevada, con una población de poco más de 1.000 personas, los lugareños han observado numerosos objetos extraños sobre las montañas de Dreamland. Aquí, en nuestro planeta, realmente existen aparatos en forma de platillos. Un testigo comparte su experiencia. He visto muchos objetos extraños, simplemente cadenas de luces, luces danzantes, se agrupan y desaparecen de repente. Está convencido de que los platillos voladores o aparatos extraterrestres pueden visitar la Tierra. Estoy segura de que los extraterrestres debieron visitar la Tierra. Algunos de ellos pueden tener un origen extraterrestre de otro sistema planetario, de otra estrella. Es algo del profundo espacio. Creo que es bastante posible. En algún lugar bajo tierra deben tener una base. Hay demasiada alta tecnología que no se puede explicar. Tal vez estamos tratando con un cruce entre dimensiones. Por supuesto,
El gobierno sabe muy bien sobre esto. No estamos solos en el universo. Además de Groom Lake, hay también Papoose Lake y la zona C4, que también se consideran bases probables de platillos voladores. Bob Lazar, un exingeniero que trabajó en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, afirma que lo llevaron en avión desde Las Vegas a Groom Lake. Luego lo pusieron en un autobús y lo llevaron a la zona C4. Entramos, la puerta del hangar se abrió, y allí había un platillo volador. Salí, me condujeron por un pasillo y me ordenaron ir recto, sin mirar a los lados. Era algo así como un pato intelectual, porque había un objeto increíblemente interesante allí, pero tuve la impresión de que había sido creado por manos humanas. Lazar recuerda, incluso me reía para mis adentros, pensando que eso explicaba todos esos casos ridículos de avistamientos de ovnis. Y en realidad, nosotros mismos los construimos, están en pruebas, y todos piensan que son platillos voladores de otro planeta. También notó que a bordo de uno de los platillos había una bandera estadounidense pintada. Un toque divertido. Más tarde, Bob se enteró de que el platillo tenía un origen extraterrestre. Me dejaron entrar, y me quedó claro de inmediato que el platillo no había sido hecho por humanos, porque todo dentro era muy pequeño. Por supuesto, nunca estuvo destinado a un ser humano. Supo que en realidad estaban realizando ingeniería inversa, tratando de averiguar cómo se había construido esa nave, lo que, en su opinión, prueba que no fue creada por nosotros. El disco en sí tenía 3 niveles. En el superior no lo encendían, en el medio estaba la entrada, y en el inferior había amplificadores de gravedad y un pasaje hacia la parte inferior de la nave. Cuando estás dentro, surge una sensación muy desagradable. No hay paneles de instrumentos ni interruptores. Del suelo solo sobresalen 3 asientos. El reactor y los amplificadores de gravedad están en la parte inferior del resto del sistema de propulsión, y eso es casi todo lo que hay dentro. Bob Lazar fue entrevistado por un reportero de la televisión local, volviendo a plantear un tema que algunos llaman el Watergate espacial. Los rumores sobre Dreamland han estado circulando en Nevada durante muchos años. Breves menciones en periódicos, referencias a programas secretos y a veces a tecnologías extraterrestres atraen la atención de los ufólogos. Aseguran que existe una base secreta en Nevada, donde creen que se deben buscar los ovnis. Steve Douglas, testigo de ovnis y operador de cámara, comenzó a tomarse en serio estas cuestiones desde 1987. En 1989 conoció a Bob Lazar, quien le contó su increíble historia. Si al menos algunas de sus afirmaciones se confirman, podría convertirse en la mayor sensación en la historia de la humanidad. Douglas se pregunta, ¿hay alguna confirmación de la historia de Lazar? ¿Hay evidencia de su actividad anterior? Para la televisión y para él mismo, el principal indicador de confianza en Lazar siempre ha sido Los Álamos. Si Lazar realmente trabajó allí en proyectos secretos, eso podría confirmar su participación en otros objetos secretos en Nevada. Como verificación de la veracidad de Lázaro, Douglas le propuso viajar a Los Álamos y mostrar sus conexiones. Lázaro aceptó. Cuando llegaron allí durante el fin de semana, algunos de los miembros del equipo de Douglas estaban en el laboratorio, y Lázaro realmente los llevó a través de varias instalaciones. Se orientaba con confianza en el laberinto de laboratorios, lo que impresionó a Douglas, ya que planteaba preguntas sobre cómo podía saber dónde estaba todo si nunca había estado allí. Sin embargo,
En Los Álamos se negaron a colaborar desde el principio. Año tras año, Douglas no pudo obtener confirmación de si Lázaro había trabajado allí alguna vez. Seguía siendo un misterio por qué no tenían información sobre una persona que había trabajado allí hace apenas unos años. Douglas entrevistó a personas que habían trabajado con Lázaro, y todos afirmaron que él realmente era físico y participó en proyectos secretos. Pero, ¿dónde estaban las pruebas documentales? Douglas cree que alguien podría haber intentado ocultar cualquier información sobre la vida de Lázaro para que sus palabras fueran creídas por el menor número posible de personas. En los primeros días en la base secreta, Lázaro estuvo bajo custodia y leyó documentos introductorios. De estos materiales se hacía evidente que el gobierno tenía información detallada sobre extraterrestres y que la nave espacial había estado en su posesión durante mucho tiempo. Parecía que habían estado trabajando en ella durante al menos 2 años, aunque podría haber sido también 20 años. Una vez, cuando Douglas entró en el hangar, vio puertas abiertas y numerosas naves que eran completamente diferentes entre sí. Le dijeron que sus fuentes de energía y sistemas de propulsión eran idénticos. Notó que uno de los aparatos parecía haber sido atravesado por un proyectil, ya que estaba de costado, y supuso que algunos de los aparatos no estaban en funcionamiento. En total, había 9 platillos voladores. George Knapp convenció a un estudio de televisión para organizar una prueba de polígrafo para Lázaro. Douglas le preguntó si había visto el motor antigravitacional en acción. Lázaro respondió, no. 2 operadores independientes realizaron 4 pruebas separadas, y los resultados fueron inconclusos. Lázaro pasó 2 pruebas y falló 2. Uno de los operadores aún no puede recuperarse de lo que escuchó. Douglas observó todos los pequeños signos y el lenguaje corporal de Lázaro. Lo miraba directamente a los ojos, sin mostrar inquietud ni apartar la mirada. Douglas hizo la misma pregunta varias veces, y la respuesta se mantenía invariable. Después de realizar la prueba, durante la noche experimentó intensas emociones que, como él mismo admite, cambiaron su perspectiva sobre la vida. La primera prueba comenzó y los resultados coincidieron con las expectativas. Sin embargo, como se descubrió, Bob Lazar no la pasó muy bien. Reaccionaba a las preguntas relacionadas con el caso de manera significativamente más intensa que a las preguntas de control, diseñadas para detectar engaños. Estas preguntas de control provocan incomodidad y ansiedad en la persona que responde. Una de esas preguntas era, ¿alguna vez has visto una nave en forma de platillo volador saliendo de la zona 51? Esta pregunta se le hizo 2 o 3 veces. El siguiente conjunto de preguntas se refería a aspectos más técnicos, como el amplificador de gravedad, el reactor de antimateria y el dispositivo de propulsión. Durante la prueba, al observar los gráficos, el examinador de repente se dio cuenta de que, probablemente, Lazar estaba diciendo la verdad. Incluso ahora, le recorren escalofríos al recordar cómo Bob Lazar describía el principio de funcionamiento del reactor de la nave. Aunque los detalles del dispositivo permanecieron inaccesibles, el principio general era claro. En el reactor se descomponía un elemento muy pesado pero estable, que no se encuentra en la Tierra. Este elemento estaba ubicado en la tabla periódica con el número 115. Creaba una onda gravitacional de referencia y energía eléctrica que impulsaba la nave. Los amplificadores de gravedad, ubicados en la nave, intensificaban esta onda y la desfasaban, alterando la sincronización.
Luego, esta onda se emitía desde la parte inferior de la nave. La Tierra y otros objetos también emiten sus propias ondas gravitacionales, mientras que la nave produce una onda opuesta que genera fuerza de elevación. Esta nave no produce ni fuego, ni humo, ni aire comprimido, nada de lo que estamos acostumbrados a asociar con el movimiento de objetos. Era un propulsor basado en la interacción de campos. La interacción de campos se puede demostrar con dos imanes. Los polos opuestos se atraen, mientras que los polos iguales se repelen. Lazar afirma que su nave utiliza la atracción y repulsión gravitacional en el espacio. Usando materiales terrestres y tecnologías avanzadas, ni siquiera podemos recrear aproximadamente uno de estos sistemas. Existía un reactor basado en la aniquilación completa, donde materia y antimateria reaccionan. La humanidad aún no ha abordado este problema. Sabemos que en principio es posible, creando reactores que funcionan mediante la fisión de la materia. Estamos intentando crear reactores de fusión que generen energía de la misma manera que el Sol. Pero la idea de un reactor de antimateria con 100% de eficiencia sigue siendo inalcanzable. Y aquí está ante nosotros, no solo un modelo funcional, sino una muestra tangible que puede ser levantada por una sola persona y, además, produce más energía que toda una planta nuclear. Esta tecnología no solo supera a la nuestra, es algo increíble. ¿Trabajó Bob Lazar en el Área 51? No tenemos pruebas directas. ¿Es un científico titulado? ¿Es verdad lo que afirma en sus entrevistas? Las pruebas en el detector de mentiras resultaron poco concluyentes. Mientras tanto, la investigación realizada por Tom Mahout de California reveló numerosas inexactitudes en las declaraciones de Lazar. Sin embargo, al principio de su investigación, encontró las explicaciones de Lazar convincentes. Hace aproximadamente 3 años, se conectó a Internet y se topó con la historia de Bob Lazar, que le pareció fascinante. La forma en que Lazar hablaba de esto creaba una impresión de veracidad, y la multitud de detalles sorprendentes en su relato lo cautivó literalmente. Incluso se despertó varias veces en medio de la noche, creyendo en la plausibilidad de esta historia. La primera pista, con la que todo comenzó a desmoronarse, se refería a la afirmación de Lazar de que había estudiado en el Colegio Tecnológico de Telephony y que todas las menciones sobre él habían sido borradas. Un residente de la zona decidió que era su oportunidad de intentar encontrar alguna pista sobre Bob Lazar en el colegio. Consideró que la forma más confiable de lograr esto sería revisar todos los anuarios del colegio de los últimos 10 años. Con diligencia, estudió página por página en busca de una fotografía o mención de Lazar. Aunque admitía que alguien podría haber eliminado datos archivados, sería extremadamente difícil modificar el anuario del colegio. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no encontró nada. Esto lo llevó a preguntarse si quizás Lazar realmente era un físico titulado, pero por alguna razón no quería que se supiera de dónde provenía. Como resultado, surgieron sospechas de que Lazar podría haber inventado la historia sobre su educación en el Colegio Tecnológico de California. A pesar de esto, su relato seguía pareciendo plausible. Lazar afirmaba tener educación universitaria, pero no podía confirmarlo documentalmente. Hablando de Lazar, el interlocutor señaló que no era el primero en mentir sobre su educación para conseguir un trabajo. Sin embargo, el único documento que pudo proporcionar fue un certificado de finalización de cursos de electrónica.
Un hombre con tal nivel de educación no podría ocupar puestos de responsabilidad en empresas como Fairchild Industries y luego en Los Álamos. El interlocutor subrayó que Lazar debía haber obtenido su educación en algún lugar, ya que, al entrar en su casa y ver lo que hacía con las computadoras, era imposible no notar su inteligencia y erudición. Pero, ¿dónde podría haberla obtenido? Se preguntó si, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts podría haber eliminado sus archivos. Aunque Lazar no pudo nombrar ni a profesores ni a estudiantes, el interlocutor se cuestionaba si un instituto tan conocido podría haber hecho eso, considerando que recibían millones de dólares del Departamento de Defensa y en el pasado habían colaborado con la CIA en cuestiones de platillos voladores. Él creía que era posible. Lazar confirmó que lo despidieron tras una grave violación de las normas de seguridad. El interlocutor relató que el aparato en el que trabajaba a menudo era probado en vuelo, principalmente los miércoles. Estos aparatos nunca salían de la atmósfera, apenas los elevaban sobre las montañas. Señaló que eran algo así como un premio que apenas comenzaban a utilizar, y no querían perderlos. Tenía un horario de pruebas, día y hora. En uno de esos días, cuando no trabajaba, invitó a algunos amigos para que pudieran ver los aparatos con sus propios ojos. Lazar afirmaba que vieron una brillante luz verde, y la nave de los extraterrestres se movía por trayectorias inaccesibles para cualquier avión convencional. A pesar de que estaban a 15 kilómetros de la base, la seguridad estaba alerta. En algún momento, relajándose, fueron detenidos. Al día siguiente, cuando debía presentarse a trabajar, lo atraparon y lo interrogaron en la base de la Fuerza Aérea al norte de Las Vegas. Allí ocurrió un conflicto entre él y los militares. Le amenazaron con armas, gritaron y casi llegaron a las manos. Las amenazas no solo lo afectaban a él, sino también a su esposa. Poco después de esto, la información sobre su trabajo anterior y los lugares que había visitado comenzó a desaparecer. Empezó a preocuparse de que a él le pudiera suceder lo mismo. Dándose cuenta de que necesitaba actuar, decidió acudir a las televisiones locales. Creía que si aparecía en las noticias, no podrían eliminarlo sin dejar rastro. Esta aparición se convirtió para él en una forma de asegurar su vida. Afirmaba que había visto 9 platillos voladores de origen extraterrestre. Después de que Bob Lazar hizo pública su historia sobre las naves espaciales, fue arrestado y acusado de proxenetismo. Él administraba una casa de citas en Las Vegas, y cuando habló sobre su involucramiento en esta actividad ilegal, su interlocutor, que trabajaba en el gobierno, sintió que toda su carrera profesional pasaba ante sus ojos. El interlocutor estaba muy angustiado, ya que había creado un sistema informático para la casa de citas local, que había mejorado su eficiencia, y formalmente esto era ilegal. Sin embargo, según sus palabras, nadie había sido procesado por este artículo en Nevada desde el inicio del siglo, y este era el único caso. Señaló que la presencia de agentes del FBI y otras personas de civil en las audiencias probablemente era una forma de infundir miedo. El interlocutor expresó su confianza en que el proceso se consideraba como un medio para desacreditar a Lazar. También mencionó que Lazar omitía cómo había accedido a la base de datos estatal de registro de vehículos en busca de agentes encubiertos, y no era sorprendente que la policía lo persiguiera con energía máxima. Todos sabemos que las personas inteligentes a veces cometen actos estúpidos, observó,
añadiendo que incluso si Einstein hubiera sido arrestado por conducir en estado de ebriedad, eso no habría afectado su teoría de la relatividad. Lazar, en su opinión, era un rebelde y extrovertido que amaba las armas automáticas y organizaba fuegos artificiales ilegales. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera trabajar en los lugares de los que afirmaba. El interlocutor reconoció que muchos no creerían a Lazar, pero el problema era cómo probar lo contrario. Si Lazar realmente no había trabajado allí, era imposible demostrarlo con absoluta precisión. Y si había trabajado, entonces los documentos sobre ello podrían haber sido destruidos o no estar disponibles para las personas comunes. Bob Lazar tiene una memoria extraña, continuó. Recuerda en detalle el período que pasó en el área C4, pero no puede recordar qué conferencias asistió, los apellidos de los profesores, las fechas. Esto creó la impresión de que su pasado se había borrado casi por completo de su memoria, excepto por los recuerdos del área C4. En papel, Lazar parecía un evidente estafador, pero el interlocutor había hablado con muchas personas y tenía suficientes historias sobre lo que sucedía en el área 51. Siento en mis entrañas que él estuvo allí, afirmó, aunque no estaba seguro de si sucedía lo que Lazar contaba. Tom Mahut descubrió que Lazar realmente había trabajado en Los Álamos, pero solo como contratista civil, sin ser un investigador científico, sino simplemente un técnico junior involucrado en proyectos civiles abiertos. Bob Lazar fue atrapado en una mentira sobre su pasado, señaló el interlocutor. Agregó que, aunque no hay evidencia documental, quizás valga la pena recordar las palabras de Einstein. A quien miente en lo pequeño, no se le puede confiar en lo grande. Continuó diciendo que el trabajo continuó durante algún tiempo después de sus declaraciones en los años 90, pero que sobre lo que está sucediendo ahora no sabía más que nadie. ¿En qué debemos creer?, se preguntaba. Tenemos testimonios sorprendentes. El material de la nave era algo así como un vidrio negro muy liso. Hay testigos confiables, era un ovni. Pero, ¿hay datos verídicos? Recordó un nuevo y sorprendente informe. En mayo de 1984, el Mando de las Fuerzas de Defensa Aérea de América del Norte declaró una alerta tras recibir un aviso sobre un objeto que cruzó rápidamente la órbita de la Tierra. Sin embargo, este objeto no era un misil balístico, y su nombre, Caminante, estaba lejos de la guerra. En la órbita terrestre había un grupo de satélites del Ministerio de Defensa, cuyo propósito era la detección temprana de un ataque con misiles a los Estados Unidos. Los sensores de estos satélites eran tan sensibles que captaban radiaciones infrarrojas incluso de fuentes débiles, como leña ardiendo. A las 14 horas, hora de Greenwich, uno de los satélites detectó un objeto sólido y caliente de alta velocidad, moviéndose rápidamente desde el espacio exterior. Pasó a menos de 30 kilómetros del satélite y luego desapareció nuevamente en las vastas extensiones del espacio. El satélite rastreó este objeto durante 9 minutos. Un informe completamente secreto sobre el incidente indica la hora y el lugar exactos de este evento. En el apéndice del informe se incluye una imagen infrarroja del objeto y un dibujo de su trayectoria. Estos materiales cayeron en manos de un entusiasta de los ovnis. Según el lugar donde fue detectado por primera vez el grupo orbital, este objeto llegó del espacio exterior,
pasó frente a los sensores y volvió a desaparecer en el espacio. Esto indica que el objeto probablemente era una nave espacial, ya que realizó una maniobra. Si hubiera sido un meteorito común, habría sido atraído por la gravedad de la Tierra hacia la atmósfera y se habría quemado en ella. Para eso se requiere energía, y es por eso que los meteoritos y los desechos espaciales no pueden comportarse de esta manera. Las naves espaciales, como los transbordadores, pueden hacerlo, pero este objeto vino del espacio exterior. Esa es la cuestión. Esta es la evidencia documental. Telemetría de este satélite, información y datos que se pueden estudiar, verificar y volver a verificar. Anteriormente, sobre los objetos voladores no identificados, solo conocíamos a través de los testimonios de los testigos, y ahora tenemos datos de un sistema de detección y alerta muy sensible que ha transmitido a la Tierra. No se sabe si podremos desentrañar este misterio. Quizás el origen de este objeto permanezca como un enigma. Pero, ¿qué objeto podría poseer tal capacidad? Algunos dirán que fue un objeto volador no identificado. La cuestión de la vida en otros planetas sigue abierta. Para evaluar la cantidad de civilizaciones en el universo, un astrónomo debe tener en cuenta la tasa de formación estelar en la galaxia, la proporción de estrellas que tienen planetas y la probabilidad de que surja vida en ellos. Luego, es necesario calcular cuántos de estos planetas pueden desarrollar civilizaciones y cuánto tiempo se requerirá para que éstas se den a conocer. También es importante considerar que algunas de estas civilizaciones pueden resultar efímeras. Multiplicando todas estas proporciones por el número de galaxias en el universo, se puede obtener 100 millones. Millones de civilizaciones que han existido desde la formación del universo.